El liberalismo logra expresarse políticamente durante el siglo XIX mediante revoluciones que comienzan a desarrollar en toda Europa. Cuando hablamos de oleadas revolucionarias, nos estamos refiriendo a que las revoluciones no son siempre constantes en el tiempo en forma lineal, sino que más bien son momentos en los cuales hay una avanzada de las ideas revolucionarias mediante insurrecciones populares, mediante insurrecciones ciudadanas, y avanzan contra el poder. ¿Ya? Al avanzar contra el poder, a veces no logran el objetivo de tomarse el poder, pero sí logran cambios políticos importantes y que empiezan a generar cambios que a largo tiempo uno los logra percibir. Por eso que se habla de oleadas. Por ejemplo, el primer ciclo en Europa fue en el año 1820. Ya había caído Napoleón en 1815 y se había empezado a instaurar la restauración monárquica. 5 años después de la caída de Napoleón, la definitiva en Waterloo, empezó en España con un alzamiento militar en contra del gobierno de Fernando VII, que había recuperado el poder. O sea, estos españoles estaban primero peleando contra Napoleón para recuperar el poder para su rey Fernando VII. Él lo recupera, pero vuelve con todas las ideas del absolutismo, y las ideas liberales ya se habían penetrado en la cabeza de los españoles. Entonces, ya para 1820, 5 años después de haber recuperado a su amado rey, se rebelan contra él. Es como raro, pero no es raro. ¿Por qué? Porque en el proceso de Napoleón, cuando invade España y se produce la independencia de América, las ideas liberales ya empezaron a entrar en la cabecita de las grandes mentes de la época y de las grandes riquezas de la época y de los hombres poderosos de la época. Entonces, cuando vuelve el rey de España, quiere volver a instaurar el antiguo régimen, el absolutismo. Pero ya las ideas liberales están acá, en la sociedad. Y al estar ya en la sociedad, en la cabecita y en la mentalidad de las personas, concepto muy importante, mentalidad, se genera una mentalidad revolucionaria, una mentalidad liberal. Entonces, cualquier atisbo de volver atrás va a provocar el estallido social en las personas. Esta idea de liberarse del absolutismo, esta idea de imponer el liberalismo por sobre sus reyes, se empieza a esparcir. No queda solamente en España, sino que llega a Italia, llega a Portugal, y empieza a combatir contra esta llamada Santa Alianza que está justamente reprimiendo a todos estos movimientos liberales. Así se generan sociedades secretas, y en Europa va a crearse una sociedad secreta que se llama la Sociedad de los Carbonarios. Se llamaba así porque se juntaban donde había minas de carbón, ¿ya? Pero eran hombres que eran intelectuales, artesanos, políticos, algunos eran empresarios importantes de la época y que buscaban justamente acabar con la monarquía absoluta, con la Santa Alianza que los estaba reprimiendo. La Santa Alianza es la unión de las monarquías que quedaban en Europa post-Napoleón. Me refiero a Rusia, Austria, Prusia fundamentalmente y también Inglaterra. Y ellos formaron una especie de superpolicía dentro de Europa para reprimir cualquier intento antimonárquico. Las revoluciones de 1830 parten nuevamente en Francia. Vive la France, ¿ya? Y los franceses la logran expandir a su vecina Bélgica y a lugares tan lejanos de Francia como Polonia. En Alemania también hay intentos de rebelión, hay grupos que se empiezan a armar para justamente luchar políticamente contra las monarquías en Austria, en Italia, etc. La revolución de 1830 se diferencia de la de 1820 porque la de 1830 tiene un fuerte componente nacionalista. Ya veíamos que la oleada de 1820 se caracterizaba por ser antimonárquica, fundamentalmente antimonarquía absoluta, ¿ya? En algunos casos planteaba la idea de una monarquía constitucional, pero también buscaba pelear por una república. Pero en 1830, desde Francia, nuevamente sale la idea de volver a la república y eso empieza a esparcirse por Europa. Pero también este componente nacionalista tiene que ver con lo siguiente. Las monarquías son dinastías, no se pueden llamar monarquías nacionales, pero en el fondo son dinastías. Es decir, estos tipos son familias que están por sobre las nacionalidades. Las distintas monarquías pueden decir, yo soy el rey de Francia, yo soy el rey de Inglaterra, pero son primos, son parientes de mediana, corta o larga distancia. Entonces, el nacionalismo con que surge la revolución de 1830 es justamente porque el componente dinástico no es nacionalista. Entonces, las revoluciones liberales plantean la independencia nacional, algo medio raro en Europa. ¿Independizarse de quién si no están invadidos por otro país? De sus monarquías.
El gran estallido de 1848 tiene una diferencia radical con el resto. Y esta sí que es la gran oleada revolucionaria que va a transformar ya definitivamente la Europa del siglo XIX. Políticamente estamos hablando. En 1848 ya no es solamente el elemento nacionalista el que está peleando con el liberalismo contra la monarquía, sino que aparece una nueva ideología. Esa ideología se llama socialismo científico, también conocida como comunismo. ¿Ya? Resulta que en el año 1847 se crea la Liga de los Comunistas, donde se juntaron miembros de partidos intelectuales, artesanos y obreros, ya miembros de distintos movimientos sociales y políticos que se juntaron en 1847 en esta llamada Liga de los Comunistas con el objetivo de crear un partido que fuera europeo e incluso más allá internacional. Así, en 1848 se da a luz al manifiesto del Partido Comunista que es escrito por Federico Engels y Carlos Marx, conocido como el marxismo. La cuestión es que ellos impulsan también la lucha contra las monarquías y se unen a los nacionalistas y a los liberales en este periodo. Es así como en 1848 se produce una gran revolución en Francia que va a dar pie a la creación de la Segunda República Francesa. Esta Segunda República Francesa es interesante porque hay una unión entre los comunistas, los blancs, los nacionalistas y los anarquistas incluso. Por esta razón, en 1848 es la primera vez que los intereses de los trabajadores comienzan a ser parte de las luchas políticas europeas. Hay que señalar que yo les había dicho que había surgido la Liga de los Comunistas, pero anteriormente ya estaban haciendo el movimiento obrero con el sindicalismo, que se empezó a desarrollar primero en Inglaterra y después se pasó por el resto de Europa, ya que la revolución industrial ha creado una nueva clase social que es cada vez más poderosa en número, que es el proletariado. No olvidemos que los trabajadores y obreros de esta época eran antiguos campesinos de la servidumbre, que dejaron de ser siervos porque dejaron de vivir en el campo para irse a la ciudad. Es uno de los efectos de la revolución industrial, ¿ya? Ese mismo efecto de la revolución industrial hace que estas personas lleguen a la ciudad, comiencen a entender que existen ideas liberales, primero abrazan un poco el liberalismo popular, después empiezan a conocer las ideas socialistas que algunos intelectuales empiezan a desarrollar, otras ideas anarquistas, aparecen personajes como Carlos Marx, como Michel Proudhon, que empiezan a plantear la idea de que los trabajadores tienen derechos y que pueden incluso llegar al poder político. Entonces, en la Revolución de 1848, la participación de los trabajadores y obreros organizados, con ellos y los liberales y los nacionalistas, estalla esta revolución. Entonces aparecen demandas como, por ejemplo, el sufragio universal masculino. O esto llega a Austria y habla de que se fortalece el tema del nacionalismo en los territorios italianos y alemanes, que algunos eran dominados por los austriacos. En Italia va a empezar un movimiento que a la larga va a terminar produciendo la unificación italiana. Y en Alemania va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, los componentes obreros y nacionalistas se suman a los componentes liberales de estas revoluciones, que siguen siendo en esencia revoluciones liberales, ¿ya? Porque todavía, pese a su participación, estos otros grupos no son lo suficientemente poderosos aún. ¿Cómo se expresan estas ideas en América? La verdad es que tienen bastante influencia. Tenemos que considerar que el liberalismo político ayudó a la independencia de América Latina. Ya lo habíamos recordado, está la influencia de la Revolución Francesa, la Ilustración, pero también el liberalismo. Pero también, ya una vez hechas repúblicas, estas repúblicas nacientes tienen que gobernarse. Y en ese proceso empieza una disputa política entre conservadores y liberales. Conservadores que, si bien ya no eran monárquicos, eran personas que querían mantener un poco ciertos privilegios que existían en el periodo colonial. En tanto que los liberales, si bien no querían perder privilegios, pero sí estaban dispuestos a hacer una apertura al mercado, una apertura a las ideas liberales, una apertura a todo lo que era el progreso. ¿Ya? En Chile particularmente vamos a tener un periodo de lucha constitucional bastante poderosa entre conservadores y liberales. Al principio se llamaban pipiolos y pelucones. Los pipiolos vendrían siendo los liberales y los pelucones vendrían siendo los conservadores. ¿Ya? Después de la aplicación de O'Higgins, hubo en Chile una constitución política que se conoce como la Constitución Moralista de 1823. Pero era inaplicable. Y aquí comienza esta disputa entre pelucones y pipiolos.
Esa disputa va a generar una serie de proyectos de constitución, o de constituciones políticas concretamente, leyes federales, que van a decantar al final en la constitución liberal. Y al final se produce una guerra civil en 1829. Termina en 1830 con el triunfo del bando conservador, que va a instaurar lo que se llama en Chile la República Conservadora, que va a durar hasta 1861, ¿ya? Con 3 presidentes con decenios, es decir, 3 presidentes que gobernaron 10 años cada uno. Los 3 presidentes que gobernaron Chile en esta primera mitad del siglo XIX fueron José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, ¿ya? Pero eso no lo vamos a detallar en esta clase porque nos vamos a quedar solamente con el tema de las ideas liberales. De todas formas, el liberalismo chileno siguió funcionando en la clandestinidad porque fue derrotado, ¿ya? Y perseguido después. Las ideas liberales continuaron y en 1848, cuando estalla la revolución liberal en Europa, en Chile ya se estaba gestando una revolución que iba a estallar en 1851 con la revolución de la Sociedad de la Igualdad, liderada por Francisco Bilbao y Benjamín Vicuña Maquena. Pero eso es tema para la próxima clase. Nos vemos.